Bien, veremos en este caso el esquema del tema 15 de la parte especial, la ley de las haciendas, perdón, las haciendas locales en España, principios constitucionales, el régimen jurídico de las haciendas locales, incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local, la coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local. Bueno, como veis aquí he puesto tema 67 de la parte general porque hay muchos epígrafes, bueno, muchos epígrafes, algunos epígrafes que son totalmente coincidentes con el tema 67 de la parte general. Entonces, yo tampoco me voy a andar con tonterías. Pues si ya tienes medio tema hecho o tres cuartos del tema hecho en la parte general, pues yo personalmente creo que lo suyo es coger el tema 67 y modificarlo en lo que corresponda. Así que eso es lo que he hecho. Tampoco he descubierto la pólvora. Bueno, pues las haciendas locales en España, principios constitucionales, aquí para variarlo un poquito, pues le he metido una referencia a la Carta Europea de la Autonomía Local, por el hecho de que el artículo 2 de esta Carta Europea, ya sabéis, suscrita por España en el año 85, nos habla de la obligatoriedad de los estados que suscriben esta carta, la obligación de positivizar esta autonomía financiera, autonomía local, que conlleva autonomía financiera, si puede ser, es lo que dice la Carta, por vía constitucional, y si no, obligatoriamente por vía legal. No puede tener menos de rango legal. Lo suyo es vía constitucional. Entonces, al decir aquí principios constitucionales, digo, bueno, pues meto esto aquí para que parezca que se cambia algo del tema, porque si no... Pero vamos, que podréis meter el tema 67, yo he tenido el esquema del tema 67 delante, y lo podéis meter igual y cuela igual, porque es que es lo mismo. Bien, si queréis hablar un poquito del artículo 3 de la autonomía financiera que existe en la Carta Europea, el concepto en la Carta Europea, bueno, pues muy bien. Luego, pasamos dentro de la Constitución. Artículo 142, los ingresos. Bueno, la hacienda local se nutre fundamentalmente de ingresos por tributos propios y cesión de un porcentaje de la recaudación de los tributos del Estado. Y ojo con esto, porque está diciendo cesión de un porcentaje de la recaudación de los tributos del Estado. Esto es, cuando el Estado ya tiene recaudado el tributo, pues tiene, a lo mejor, un ejemplo, ha recaudado 100 millones de euros por la renta, que no lo sé. Bueno, pues cuando ya tiene los 100 millones de euros, es cuando en función de unas fórmulas establece cuánto le toca a cada municipio y lo hace en forma de PTS, eso lo veremos después. El 140, que nos habla del concepto de autonomía de gestión de los propios intereses y por ende de ahí la necesidad de la autonomía financiera y de la suficiencia financiera, de la que también habla el 142. 133, 1 y 2, por el tema de la potestad tributaria. Ya sabéis que esto se articula en las haciendas locales a través del artículo 4, potestad tributaria local mediante la potestad reglamentaria, que no legislativa, que no tiene. Y esto nos lo explica el artículo 106 de la Ley de Bases, que nos dice, en principio, quien ostenta la competencia sobre los aspectos tributarios, es decir, la liquidación, recaudación, inspección y gestión de tributos propios, es competencia, en principio, exclusiva de la entidad local, 106, y para realizar todas estas actividades de carácter tributario se utilizan ordenanzas fiscales, cuyo procedimiento de elaboración y aprobación está en los artículos 15 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales. Después tenemos, bueno, el artículo 106 también habla de los supuestos de delegación, de cooperación. Esto depende del tiempo que tengáis. Si veis que de tiempo ya habéis rellenado, pues pasáis. Y si veis que no tenéis un poquito con qué rellenar porque os ha olvidado de los otros epígrafes, pues aquí os entretenéis un poquito más. El régimen jurídico... el punto 5. El punto 5 es lo mismo. Es, pues si veis que vais justos de tiempo porque os acordáis de todo el tema, pues esto nada. Y si veis que no tenéis se os ha olvidado un poquillo de otra cosa, pues rellenáis con esto. Porque esto es básico. Además está en el artículo 1 de la Ley de Haciendas Locales. Los títulos competenciales. Bueno, el régimen jurídico de la Hacienda Local... Pues repito otra vez lo mismo, el 141.1.14, la Hacienda General, 149.1.18, régimen local, como consecuencia de ostentar el Estado con carácter exclusivo la titularidad competencial sobre estas dos materias, pues resulta la Ley de Haciendas Locales del año 2004, que es una ley estatal de carácter básico. Y luego dice, en el propio artículo 1 de la Ley de Haciendas Locales, y yo lo dejo dicho, no lo explico porque no lo sé,
dice, bueno, pues la ley de haciendas locales es la legislación básica del Estado en materia de haciendas locales, sin perjuicio de los regímenes forales. Y yo ahí lo dejo. Criterios inspiradores del sistema de recursos. Bueno, pues esto os digo lo mismo. Si veis que vais de tiempo ya, que tenéis contenido, pues esto nada. Que no, pues habláis un poquito del principio de suficiencia financiera, autonomía financiera y autoorganización. Aquí os hablo del artículo 7, que es lo que se menciona en el 106.2 de delegación de las competencias de gestión, recaudación, inspección y recaudación de tributos y tal en otras entidades de ámbito supramunicipal. El artículo 8 es la cooperación para estas mismas materias, pero con otras entidades supramunicipales, generalmente la Diputación, pero no siempre. El artículo 106 de la Ley de Bases, el artículo 15, si ya lo he explicado, pues vale. Incidencia estatal y autonómica en la autonomía financiera local. Bueno, pues en el punto número 1 explicamos cómo incide el Estado o la Hacienda estatal en la autonomía financiera local. Pues la incidencia estatal es máxima. ¿Por qué? Porque la financiación, el grueso de la financiación de la Hacienda local proviene del Estado. Proviene de cesiones que hace el Estado en formas jurídicas varias. El 142 recoge la forma jurídica de las PTE como formas de aportación del Estado, porque dice el 142 fundamentalmente a través de ingresos propios, esos son propios, con lo cual ahí el Estado ahí no aporta nada, y luego en cesión los tributos, lo recaudado por tributos del Estado. Entonces es aquí donde primero aquí se anuncia la figura de las PTE y luego se materializa en la Ley de Haciendas Locales. En general, todos los recursos, salvo los de propios, los bien por tributos propios, por precios públicos, por enajenación de bienes de la propia entidad local que tengan carácter patrimonial. Ojo que esto está afectado. La realización, el importe de la realización de estos bienes está afectado, pero bueno, siguen siendo ingresos de la entidad local. Y ojo que hay supuestos concretos en los que se puede utilizar para el pago de gastos de carácter corriente, que es en el caso de deuda comercial excesiva o cuando hay un supuesto de déficit excesivo. Dice que se permite la venta de determinados bienes inmuebles propiedad de la entidad local, siempre y cuando se comprometan a devolver el importe en el plazo máximo de 10 años para gastos corrientes. Pero esto es una cosa como muy excepcional, ¿vale? No, eso tiene que ser además por acuerdo de mayoría absoluta del Pleno y, en fin, y ya os digo, casos muy extremos. Vamos a ver, yo he calificado la incidencia estatal en la autonomía financiera local. Primero, la he clasificado en virtud de la forma jurídica de la aportación. Pues tenemos la PTE. La PTE, os vuelvo a decir, es una participación en el global de lo recaudado por el Estado, de los tributos del Estado, mediante unas fórmulas que tienen en cuenta variables como la población del municipio, la capacidad tributaria y el esfuerzo fiscal. Creo que era inversamente proporcional al esfuerzo fiscal y directamente proporcional a la capacidad tributaria, o al contrario, no me acuerdo ahora mismo. También en forma de subvenciones. Esto generalmente se articula a través de la Diputación, pero no necesariamente, pero se suele gestionar a través de la Diputación. Pero los fondos vienen del Estado, vale. El plan provincial, esto se materializa en el plan provincial de inversiones en los municipios para inversiones de carácter financieramente sostenible. Cesión de porcentajes de la recaudación de determinados tributos estatales. Esto es un concepto distinto a las PTE. Aquí lo que se cede es un porcentaje, pues un 1%, un 1, algo, un 2%, de la recaudación de un tributo concreto que es del Estado, porque si fuera propio recaudaban el 100%, se quedaban con el 100%. Aquí lo que se cede es
un porcentaje de lo que se recauda por un tributo concreto. El tributo depende en función del modelo de financiación que tenga el municipio. Y luego tenemos la figura jurídica del fondo complementario, que esto es para las entidades del 111, está regulado en el 118 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales, y para los municipios, porque el 135 nos habla de la provincia, para la entidad local provincial, o sea, la entidad local provincia, pues tenemos también el fondo complementario recogido en el 140 y siguientes de la Ley de Haciendas Locales. También podemos clasificarlos, o lo vuelvo a repetir, esto depende del tiempo, de cómo vayáis de tiempo, de si ya veis que tal, pues nada, lo quitáis. Podemos distinguir la incidencia estatal en virtud del modelo de financiación de la entidad local. Tenemos el régimen ordinario, fundamentalmente a través de las PTs, no me voy a extender, en los municipios del 111 y 135 de la Ley de Haciendas Locales, los municipios turísticos, Ceuta y Melilla, donde hay una bonificación del hecho imponible, de la base imponible, del 50% de los tributos, en fin, Baleares, Canarias y luego Madrid y Barcelona. Y la incidencia autonómica pues es más bien escasa porque de momento no hay transferencias a modo de las PT como hace el Estado hacia las entidades locales, que yo sepa en ninguna comunidad autónoma. La figura más sobresaliente es la de la subvención, pero tampoco subvencionan demasiado. Bueno, la coordinación de las haciendas estatal, autonómica y local, en fin, partiendo de la potestad tributaria originaria del Estado y derivada de las comunidades autónomas y las entidades locales, pues debe existir una coordinación, porque además viene obligado, cada uno, claro, ojo con la competencia territorial, porque esto limita la regulación de la figura del tributo, pero yo venía a decir que cómo se articulan o cómo se coordinan la potestad tributaria de las entidades locales, que es derivada, por ejemplo, y la del Estado, que es originaria, pues depende de la determinación que hagan de los elementos esenciales del tributo que están recogidos en el artículo 49 y siguientes de la Ley General Tributaria. El artículo 49 y siguientes de la Ley General Tributaria determina los elementos esenciales y hace una definición explícita del principio de reserva de ley, en función del cual hay aspectos del hecho imponible, del tipo de gravamen, de la base liquidable, que vienen fijadas por Ley General Tributaria, están sometidas al principio de reserva de ley y no se pueden tocar por la entidad local. Pero luego hay otros aspectos de estos elementos esenciales del tributo que sí se pueden regular por ordenanza fiscal. Bueno, pues ahí entra la coordinación entre la ley del tributo, la ley que están recogidos los tributos propios en la Ley de Haciendas Locales. Ya sabéis que son 5, están los obligatorios y los potestativos, y luego como punto 4 pues he puesto aquí cesión de competencias normativas, incluso legislativas en el caso de las comunidades autónomas, en tributos del Estado. Esto es posible, ¿vale? Mediante el Estatuto de Autonomía o mediante, yo creo que la figura propia es la Ley de Atribución del artículo 150.1 de la Constitución, o el Estatuto de Autonomía. No creo que la Ley de Delegación del 150.2 sea un instrumento jurídico correcto. Bien, pues con esto concluye el tema.